Bueno, vamos a ver, chicos. Entonces, vamos a dar un repaso de lo que hemos visto, ¿correcto? Y en ese sentido, yo espero que estén viendo en la pantalla que se encuentra. ¿Sí están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. A ver, vamos a ver. Déjenme checar qué está pasando con esto. Ok, ahora sí. Vamos a ver. ¿Saben qué? Déjenme por favor salir y volver a ingresar toda vez que no aparece mi nombre y desconozco por qué, ¿ok? Si llega a entrar alguien de administración, les dice por favor que salí para cambiar nada más el nombre, ¿va? Sí, profesora. Gracias. Sí. Ahora sí, jóvenes. Vamos a ver. Les voy a compartir la siguiente pantalla. Vamos a ver. ¿Quién me contesta? ¿En qué consiste la sociología del derecho, jóvenes? En clases pasadas hablábamos que, bueno, en la sociología del derecho se iba a enfocar en checar los comportamientos de las personas de acuerdo a derecho, cómo podríamos resolver ciertas cuestiones, cómo ha evolucionado a lo largo de los años en la sociedad del derecho, etcétera. Ok. Como respuesta a lo que acaba de comentar su compañero, simplemente es esto. Consiste en estudiar la relación que existe entre la sociología y el derecho. ¿Correcto? Vamos con la siguiente pregunta, jóvenes. ¿Cuáles son las diferencias generales entre la sociología y el derecho? ¿Quién alza la mano? Adelante, Clara. En que la sociología estudia al hombre, el por qué hizo cierta acción y el derecho solo estudia la acción como tal. La acción como tal. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Carla.
Que la sociología estudia pues al hombre, se podría decir, a la sociedad, y el derecho es como para regular las leyes y, bueno, para crear leyes y para hacerlas cumplir, por así decirlo. Ok, ¿alguien más? La respuesta es la siguiente. Y deben de ser ustedes un poquito más formales al momento de contestar, porque lo que me han contestado es cierto, es una explicación de manera muy general, pero recuerden ustedes que estamos estudiando una licenciatura y como tal debemos de ser un poquito más formales en las contestaciones, ¿correcto? Y sobre todo, repito, hay que sumar vocabulario a nuestro, palabras a nuestro vocabulario, términos a nuestro vocabulario, aumentarlo. La primera diferencia es el derecho como ética. Hace juicios de valor. La sociología debe concretarse a juicios fácticos o existenciales. Lo que es lo mismo, el derecho se acerca más a juicios de valor, es decir, a la rama de la axiología. Y la axiología forma parte de la filosofía. La filosofía o la axiología es el estudio de los valores. ¿Qué tipo de valores? La justicia, la libertad, entre otros. En cambio, la sociología consigna lo que es el derecho, lo que debe ser. ¿Correcto? ¿Dudas? No. Ok, gracias. La siguiente pregunta. Bueno, hay más diferencias. Así va a ser nuestro examen, jóvenes. Tienen ustedes que leer todo lo que les he dado, ¿correcto? Sí. Perfecto. Déjenme, por favor. Terminamos todo de la sociedad, ¿verdad? Es decir, vimos la organización social. Sí, sí lo vimos. Vamos a ver. ¿Quién explica todo esto, jóvenes? O algunas.
¿Me están escuchando o ya me desconecté yo, jóvenes? Hola, hola. La estamos escuchando. Ok, y yo estoy esperando que ustedes me digan, yo voy a intentar explicar. Ah, Jessica, adelante, Jessica. Sí, profa. Bueno, de lo que yo me acuerdo es que nos hablaba que pues un individuo no puede descomponerse como en partes, pero se relaciona con la sociedad entre sí y eso era lo que nos había comentado sobre el individuo. Sobre la sociedad nos dice que es donde viven los individuos y que se acopla a la conducta de las demás personas. También de la relación, nos hablaba de que se trataba de la conjunción de los individuos para llevarse en una sociedad, como la relación o la interacción humana. También me acuerdo acerca de la regulación, que nos decía qué es lo que trae como consecuencia que sepamos la respuesta o la conducta de nuestro interlocutor. Ajá. También me acuerdo de los hábitos. Bueno, pues dice que es la costumbre que nace de la norma o ley, pero que tiene un segundo como momento y dice que impone costumbres y establece así una relación mutua. Ok. ¿Nada más? Y profesión de las que me acuerdo. Creo que todo esto lo vimos, jóvenes, ¿cierto? Todo lo vimos. La organización social, vimos lo que es función, estructuras. Analizamos que los instrumentos de control imponen un orden social determinado. Ya veíamos que de una u otra manera hay diversos instrumentos de control. Recordemos, ¿qué instrumentos de control analizamos con respecto a la sociedad o que sirven como instrumentos de control? ¿Ya no se acuerdan, jóvenes? Hola, hola. Uy, se fue Brian. Bueno. Nos acordamos, no nos acordamos, y no para que yo le siga. A ver, Daniela. Clara. Michelle.
Bueno, vamos a seguir. Para conocer mejor la organización y el funcionamiento de la sociedad es necesario aplicar el método ¿qué? El método analítico, ¿ok? Número 2, observar y distinguir la parte o las partes o elementos de que está compuesto el objeto de estudio. Ver cómo se conectan y actúan unas partes en relación con otras hasta reconstruir la unidad que constituye el conjunto, en nuestro caso, la sociedad, ¿correcto? Entonces, conocer la organización de la sociedad a través del método analítico. Es el único método que podemos nosotros implementar. Observar, analizar, para después describir cuáles son las partes de que está compuesta el objeto de nuestro estudio, ¿correcto? Y el objeto de nuestro estudio en este caso es la sociedad. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero para eso recuerden ustedes que son los sociólogos los que se encargan de este método analítico, ¿correcto? Estudiar a la sociedad. Y ya veíamos en clases anteriores que los sociólogos, de manera muy entusiasta, veían la manera de recomponer al mundo hasta que dejaron de hacerlo y se dedicaron única y exclusivamente a recabar datos, a construir teorías y el tratar de mejorar las relaciones sociales, pues se les dejaron a otros grupos que de manera altruista, pero muy bien organizada y muy bien interesados, se dedican a ello. Ustedes ya sabrán a quiénes me estoy dirigiendo, ¿cierto o no? Ah, se me olvidaba que nadie habla. Bueno, sigo. Enfoque estructuralista, también lo vimos y lo vimos en otras clases. El enfoque funcionalista. El enfoque estructuralista no es más que descomponer todas las partes de que está compuesta la sociedad para saber cómo funciona y tratar de ver la estructura de la misma. Yo les decía en clases anteriores que un relojero, para poder saber cómo funciona un reloj, lo que hace es descomponerlo en partes. ¿Para qué? Para poderlo armar y ver cómo funciona. Enfoque funcionalista se va a tratar de cada una de las partes cómo funciona. Cómo está el engranaje de las partes para saber cómo funcionan. Y se llegaron a la conclusión de que no todas las sociedades funcionan iguales. Cada una de las sociedades en determinado lugar y en determinado tiempo y bajo ciertas circunstancias van a funcionar de distinta manera que otras, que también depende del lugar, depende del tiempo y depende de las circunstancias, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ah, se me olvida que no hablan. Bueno, sigo. Solo se pueden percibir las estructuras a través de su funcionamiento. Sí, sí es cierto. ¿Sale? Solo se pueden percibir las estructuras a través de su funcionamiento. Y sigo leyendo, ya que ustedes no hablan. No es factible formular relaciones causa a efectos, pero sí busca la explicación para entender cómo se producen los fenómenos sociales. Por ejemplo, y vuelvo otra vez al mismo que he estado utilizando en estas clases. Han habido muchos fenómenos que interesan al derecho. Vámonos con aquellos que interesan al derecho. Y el primero que puedo poner a la mesa es nuevamente los linchamientos que se están dando de manera descomunal, haciendo justicia por propia mano, en pro y en defensa de que están hartos de que las autoridades
no hagan su papel para que tengamos una seguridad, para que seamos una sociedad segura, para que baje la delincuencia. En lugar de bajar, está subiendo al parecer, y esto hace que la población o la sociedad se encuentre bastante molesta al grado de tomar la justicia por propia mano. ¿Cuál es la base fundamental de su método? Permite la sustitución de métodos. Ok, ahora, el campo de la observación puede dirigirse en dos direcciones y ya lo habíamos comentado. La espacial, es decir, dónde, lugar, y la temporalidad, cuándo, ¿correcto? No es lo mismo, por ejemplo, estudiar en estos momentos, comenzar a estudiar en estos momentos. Cualquier población a haberla estudiado hace 5, hace 10 años, ¿ok? Debemos de centrarnos en algo limitativo para no extendernos mucho. Por ejemplo, ¿cómo es visto México por el extranjero o por los países a nivel internacional? ¿Cómo es visto México en cuanto a su cultura, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la educación, en cuanto a muchos temas? ¿Cómo es visto México? México es estudiado de manera general y algunas universidades del extranjero se han dado a la tarea de estudiar porque somos un país bastante peculiar y que gusta mucho al extranjero, sobre todo en el ámbito cultural. Nuestra cultura es muy rica en valores, es muy rica en muchas cosas. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando es el día 2 de noviembre, o cuando ahora que viene la Semana Santa, qué tradiciones tenemos, en fin. Seguimos. Para penetrar mejor en la realidad social, se han desarrollado diversas técnicas. ¿Qué técnicas creen ustedes que se han desarrollado? Esto lo habíamos también visto a través de clases anteriores, en el sentido de desarrollar o ver algunas técnicas. Por ejemplo, y lo van a ver ustedes, y es bien importante en metodología de la investigación. Una de ellas es la estadística, la otra es la muestra o el sondeo, la encuesta, la observación participativa. ¿Correcto? ¿En qué consistirá la estadística? ¿En qué consistirá la muestra o sondeo? La encuesta. Y no pregunto porque pues no me contestan. Entonces, seguiré hablando yo solita. En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Eso es, por ejemplo, la muestra estadística, ¿correcto? Ahora, ¿por qué trabajar con estadísticas, con muestras?
Ok, continuamos. Es casi... es casi exclusivamente de carácter documental. Puede dirigirse a un sistema jurídico, a comparar entre varios o dirigirse a su pasado. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más les puedo decir? Documentos, ¿como cuáles? Leyes, sentencias, jurisprudencia, literatura, doctrina. Por ejemplo, aquí debemos de comenzar con lo siguiente. ¿Qué vamos a entender por un documento? ¿Qué será un documento? En su Código de Procedimientos Civiles van a encontrar ustedes precisamente una definición de lo que es un documento. Y van a encontrar también en materia jurídica qué vamos a comprender o como ejemplo qué documentos hay. Ahora, por ahí en nuestro Código de Procedimientos Civiles encontramos la definición relativa a que los documentos son elementos que por su naturaleza objetiva consignan en sí mismo la memoria de un hecho, acto o acontecimiento mediante el empleo de un lenguaje escrito, visual o auditivo. Todo lo que les acabo de mencionar es un documento para el Código de Procedimientos Civiles. Ahora, también menciona que los mensajes de datos son considerados documentos. También menciona que, entre otras cosas, que se considera mensaje de datos la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, por medios ópticos o similares. Pero va más allá nuestro Código de Procedimientos Civiles porque hace una clasificación y menciona que por su origen los documentos son públicos y son privados. Viene también, si no mal recuerdo, en algún artículo, que los documentos públicos describe qué son los documentos públicos, que son aquellos autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, obvio, con las solemnidades y formalidades prescritas por la ley. Otra cosa que también menciona es que de manera enunciativa, más no limitativa, se consideran documentos públicos, por ejemplo, los testamentos de escrituras autorizadas por fedatario, es decir, por notarios, obvio, conforme a las leyes. También son considerados documentos los testimonios, los expedidos por servidores públicos con atribuciones para ello. Y además nos habla sobre los libros de actas, registros, catastros y demás documentos que se hallen en los archivos públicos. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos leyes, sentencia, jurisprudencia para el derecho. Ahora, habla también de las certificaciones de los encargados de los archivos parroquiales, expedidas con posterioridad al establecimiento del registro del Estado Civil. ¿Correcto? Habla también de las certificaciones de las actas del registro del Estado Civil. Es un documento. ¿Documento qué? Público. Los extractos expedidos por los encargados del registro civil. Los acuses de recibos del
Servicio Postal Mexicano también es considerado un documento. Las actuaciones judiciales son consideradas documentos. Las demás que tengan ese carácter conforme a la ley, por eso les comentaba yo que es de manera enunciativa, más no limitativa, ¿ok? Ahora, estos que les acabo de mencionar son documentos, ¿qué cosa? Públicos. Ahora, los documentos privados, por exclusión, los que no están comprendidos en los que les acabo de mencionar. Y entonces, cabría la pregunta, ¿qué es un documento público? ¿O qué ejemplo puedo tener? Pero bueno, ustedes creo que me están escuchando y no tienen ninguna duda. Sigamos entonces. Ahora, en todos estos documentos podemos nosotros encontrar mucha información. Por ejemplo, si ustedes se remiten a las sentencias de antaño, se darán cuenta cómo fueron dictadas y cuál era el lenguaje que se utilizaba anteriormente y que es distinto al de hoy en día. ¿Ok? La literatura también. La literatura podemos ver que los escritores de antaño tenían un vasto vocabulario rico y muy rebuscado. Bueno, en esa época no era rebuscado. Ahorita, quien utilice esas palabras de antaño, sí podríamos decir que es rebuscado, porque no estamos acostumbrados. Y la doctrina también. Tenemos esa riqueza también para saber cómo fue descrita. Ahora, la jurisprudencia, ¿qué es la jurisprudencia? A ver si alguien por ahí me contesta. Profa, ¿Sí? son las decisiones y sentencias que crean una pauta para socializar problemas jurídicos. Sí, más o menos, eso es una jurisprudencia, son todas aquellas sentencias que se han dictado para poder cubrir una laguna que existe en la ley o para aclarar el sentido de las normas. Esos son jurisprudencias y que ustedes van a estar utilizando a lo largo de su vida profesional. Forzosamente, ahora dejarán de ser, cambian de jurisprudencia a precedentes. ¿Correcto? Gracias. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El objetivo específico de estudio radica en la observación de la realidad, pero precisamente a través de los lentes que nos proporciona la dogmática del derecho. Volvemos a lo mismo. ¿Qué metodología se está utilizando? El análisis. ¿Correcto? El análisis para poder descifrar cómo darle solución a los problemas que nos presenta la sociología. Y entonces, observar la realidad a través de la dogmática del derecho. Yo estoy bastante entusiasta en que pronto tendrá que haber una no solución, sino alguna medida
para evitar tantos linchamientos. Creo que en cuanto se dé el primer precedente, imagino que van a dejar de linchar a la gente. Obvio es que también, pues es una realidad que se está viendo rebasada por la seguridad pública. Ok, la objetividad de la sociología. ¿Qué cosa es algo objetivo y qué cosa es algo subjetivo? ¿Qué será algo objetivo? ¿Qué será algo subjetivo? ¿Qué es la objetividad? ¿Qué es la subjetividad? Brian. ¿Se encuentra presente Brian? Vamos a pasar lista. Sí, profe, estoy comiendo, perdón. Carla. Sí, profesora. Ok, adelante Daniela. Bueno, podría ser que en la objetividad podría ser que se basa en los hechos reales, ya sea pues verificables y dictados en un juicio. Y lo subjetivo puede ser parte de sentimientos o deseos particulares. Okay. ¿Alguien más? Sí, adelante Jessica. Sí, profesora, yo, con lo que nos había comentado la vez pasada, pues la objetividad se basa en hechos, realidad tal cual es, y la subjetividad se basa más en la percepción personal. Es correcto, es correcto. En eso podemos radicar o explicar lo que es la objetividad y la subjetividad, ¿correcto? Y vamos a ver acá. La sociología es una ciencia empírica. Pretende registrar los hechos sin atribuirles, ¿qué cosa? Calificativos, solo certeza. De los hechos considerados en sí mismos, no pueden deducirse valores que atribuimos. Los primeros pertenecen al mundo objetivo y los segundos al mundo subjetivo. Y sí es cierto, por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían si el vecino de enfrente, de repente llega una camioneta y vemos que están sacando todas las cosas de la casa del vecino de enfrente, del vecino de donde ustedes viven, enfrente? ¿Ustedes qué? La sociología, ¿cómo lo describirá? El derecho, ¿cómo lo describirá? Profe, a ver, no sé si entendí bien. Mi vecino de enfrente está sacando cosas de otro vecino de enfrente o de su misma casa de mi vecino de enfrente. No, a ver, ustedes están observando que llega una camioneta, se estaciona en la casa de su vecino de enfrente y empiezan a sacar cosas. Que le están robando tal vez porque no había visto esa camioneta y yo sé que mis vecinos no tienen una camioneta así y no he visto que algún familiar de mi vecino tenga una camioneta así. ¿Eso lo describiría la sociología? No, Brian, la sociología solamente va a describir lo que te acabo de narrar. En cambio, el derecho no.
Recuerda que la sociología pretende nada más registrar hechos sin calificarlos. Y tú ya estás calificando que están robando, ¿cierto? Jessica, ¿acaba de levantar la mano o es la mano que tenía levantada hace rato? No, profe, la acabo de levantar. Adelante. Yo estaba pensando, no sé si está en lo correcto, pero como nos lo está planteando Brian, podría ser de que ya en el robo entraría en la parte del derecho y la sociología solamente como que recabaría los datos de que pues están sacando las cosas, punto. Más no te dice si se está cambiando de casa o si la están robando o qué está sucediendo. Exactamente. Por eso es que los hechos considerados en sí mismos no pueden deducirse los valores que le atribuimos. Los hechos considerados en sí mismos pertenecen al mundo objetivo. Hay que ser objetivo. Están sacando las cosas de la casa del vecino. No sabemos si contrató a alguien para ir a sacar las cosas y cambiarse. No sabemos si le están robando. No sabemos no sabemos absolutamente nada. ¿Correcto? Pero ya lo que Brian me está comentando ya entra en el mundo de lo subjetivo, porque él ya está calificando los hechos, ¿cierto? Sí, profe, cierto. Ahora, método de la sociología. ¿Quién me hace favor de leerlo, por favor? Yo. El jurista observa los hechos que le ofrece la realidad para confrontarlos con criterios valorativos del sistema jurídico y calificarlos conforme a estos. Adelante, Jessica. Dice, la sociología del derecho registra las normas jurídicas como fenómenos sociales, sin atribuirles ningún calificativo. No le corresponde a ella determinar si es justa o no una ley. Esta es misión de la filosofía del derecho. Y ya les comentaba yo, ¿qué sucede cuando un padre de familia o una madre de familia deja de darle alimento a los hijos? Y el otro cónyuge lo que hace es, bueno, hay una norma que especifica que la persona que no dé alimentos inmediatamente será privado de la libertad. Y de repente vemos un caso que efectivamente está privado de la libertad. Si estando afuera no da alimentos, estando adentro, pues mucho menos. Y entonces, justo, injusto, no nos corresponde a nosotros, o no le corresponde al derecho tampoco. ¿Esa misión de quién es? De la filosofía del derecho. Del derecho, efectivamente. Se debe distinguir entre lo que es una actividad cognoscitiva y una actividad valorativa, entre la percepción de un hecho cognoscitivo y el juicio que pueda merecer. A ver, jóvenes, empiecen a buscar en sus dispositivos móviles qué significa lo cognoscitivo. Pues en habilidades del pensamiento crítico y creativo, en la materia vimos que el pensamiento, bueno, no sé si estamos hablando de pensamiento cognitivo, pero habla acerca de los procesos mentales que nosotros llevamos a cabo para tomar distintos comportamientos y o decisiones, pero son procesos mentales como más pesados, más enfocados. ¿Alguien más?
Pues ahora complementando lo que dice Brian, pues sí dice que son capaces de generar y de asimilar conocimientos. Ok. ¿Y una actividad valorativa? Lo podemos denominar como una evaluación de criterios. Como algo que tú, algo que calificas. Un juicio que puede merecer, es decir, tú lo estás calificando. Clara, ¿me hace favor de leer? Sí, profe. La sociología se propone estudiar las relaciones que existen entre la sociedad y las normas jurídicas que rigen en ella, por lo que tiene que aplicar el método sociológico analizando objetivamente cómo influye la sociedad en la configuración del sistema jurídico y viceversa, con las normas jurídicas pueden influir en la actividad social. Ok, ¿qué podemos parafrasear de este párrafo? Podría ser que la sociedad estudia las relaciones entre la sociología y las normas jurídicas. Sí, pero por ejemplo, dame una explicación con base en un ejemplo. ¿Qué relación existe entre la sociedad y las normas jurídicas que rigen en ella? Por ejemplo, y los tradicionales de los cuales no salgo para que ustedes se vayan familiarizando. Alimentos. Hay un artículo que maneja, todos los padres están obligados a darles alimentos a los hijos. Y los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Pues sí, hay una relación, claro. Sí, pero creo que de la misma forma aplicaría en lo que nos comentaba de la pensión alimenticia, pues es un individuo de la sociedad y se está relacionando con las normas jurídicas. Exacto. Exacto. Por lo que tiene que aplicar el método sociológico analizando objetivamente cómo influye la sociedad en la configuración del sistema jurídico y viceversa, cómo las normas jurídicas pueden influir en la actividad social. Es cierto, es una moneda que tiene doble cara. La sociedad influye en las normas, sí influye en la ley, influye en el sistema jurídico, porque así como van surgiendo problemas a los cuales el derecho tiene que dar respuesta, tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar a la altura de la sociedad, así como van surgiendo los problemas, él tiene que empezar a resolver, tiene que empezar a esbozar cómo resolverlo. Y bien lo vimos, por ejemplo, con los grupos que se han estado manifestando entre exigir el reconocimiento de, por ejemplo, la unión legal entre dos personas del mismo sexo, o aquellas personas que están solicitando de manera justa
y gritando porque se dé la despenalización del aborto. Y también ser muy quisquillosos en eso. No es lo mismo, oye, puedes abortar cuando tú quieras. Lo que estamos viendo es la despenalización. Son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puede? Viceversa, las normas jurídicas, ¿cómo pueden influir en la actividad social? Sin necesidad de que haya un problema, también las leyes pueden adelantarse y lo vemos sobre todo en cuestiones fiscales. En cuestiones fiscales, en algún momento, cuando se llevó a cabo las Olimpiadas del 68 en México, para poder recabar dinero, se impuso un impuesto. Terminan los Juegos, las Olimpiadas, y ese impuesto se quedó hasta el día de hoy. Y entonces, ¿influyó en la sociedad? Sí, porque ya estamos acostumbrados a pagar ese impuesto, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Ok, perfecto. La valoración de los hechos corresponde al jurista. Ojo con esto, la valoración de los hechos o el calificarlos corresponde al jurista. Y en un plano más concreto, al juez o a quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley. Y en último caso, a la opinión pública, pero no a la sociología del derecho. ¿Ok? Es decir, nosotros como abogados sin proponernos, estamos haciendo uso tanto de la sociología como del derecho. Cuando viene una persona y me narra los hechos que de una u otra manera encierran su problema, me está platicando con base en la sociología. Un ejemplo. Viene una persona del sexo femenino y comienza a narrarme que desde que se casó, pues ha sido violentada por su pareja. Y conforme va pasando el tiempo, comienza a ejercer violencia, pero no una violencia, además de la física, la emocional, la psicológica, la económica, porque también hay violencia económica. Y entonces me va describiendo los hechos. Me narra que la última crisis violenta que tuvo su pareja fue hace 3 días, al grado que tuvo que llamar a la policía para que la fueran a ayudar. La llevaron a Fiscalía en Violencia para las Mujeres, levantaron la denuncia y me fue explicando todo. La pregunta que yo le formulé fue, bueno, ahora, ¿qué es lo que usted quiere? Porque la denuncia se va a ir sola. Es decir, pues no necesita ahí abogado para que la pueda, no, hay fiscales que la van a apoyar. Sí puede ella tener un abogado a la mano, por supuesto, pero única y exclusivamente como tiene un nombre especial. Pero hasta ahí en el ámbito penal.
¿qué otra acción querría usted? ¿Qué es lo que quiere? Y comienza a manifestarme que ella ya no quiere vivir con el esposo. Y me manifiesta que además, pues necesita seguir comiendo, necesita alimentar a sus hijos, necesita seguir, tener un techo. Y lo principal es que ya no quiere nada con él. Ya me narró los hechos. Y entonces yo tengo que valorar, tengo que calificar, tengo que empezar a ver qué es lo qué normas son aplicables a todos los hechos que me está narrando. Y de ahí saco como conclusión que lo que ella quiere es el divorcio, si es que está casada, y quiere alimentos, pero también guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de los hijos. Y así se lo hago saber. A ver, yo considero que lo que usted me está pidiendo son estas 3 acciones. Si ella confirma, pues ya estoy aplicando la sociología del derecho, ¿cierto o no, jóvenes? Cierto. Y estoy aplicando el derecho. Porque desde el momento en que ella me narra los hechos, yo ya estoy empezando a ver qué normas le aplican y qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella quiere. Si el esposo es violento y aplica para con ella violencia física, emocional, psicológica, económica, etcétera, 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 lo primero que va a hacer es seguirla molestando a través de ¿quién? A través de los hijos. Y estos hechos ya los he visto de manera muy reiterada. ¿Correcto? Algunas personas me llegan a decir, no, yo no quiero divorciarme, simplemente quiero alimentos. Y otras me han dicho, sí, me quiero divorciar, pero ni siquiera quiero alimentos, no quiero absolutamente nada, quiero que me dejen paz. En fin, son distintos, pero hay que aterrizar para no hacer las cosas de manera subjetiva, ¿correcto? Sino de manera objetiva conforme a los hechos que nos narra nuestro cliente. Y repito, ahí estamos prácticamente viendo las dos cosas. Tanto la sociología como el derecho. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Yo, profe. Adelante, por Dice, favor. otro aspecto, la sociología puede ofrecer datos científicos que den llegar a un juicio moral o político. Pueden demostrar cómo ciertas leyes tienen el efecto social de producir una gran concentración de la riqueza o cómo pueden excluir a ciertos grupos de la participación en el ejercicio del poder, lo cual debe merecer un juicio negativo. Ok, ¿qué podemos nosotros comentar de esto? ¿Que pueden haber juicios negativos? Sí. ¿Cuál es la conclusión, jóvenes? La investigación científica en sí misma debe ser axiológicamente neutra. El único valor que debe regir en materia científica es la verdad, que consiste en la mayor aproximación mental posible a la realidad objetiva. Y esto, por favor, escríbanlo. La investigación científica en sí misma debe ser axiológicamente neutra. El único valor que debe regir en materia científica es la verdad, que consiste en la mayor aproximación mental posible a la realidad objetiva.
¿Ok? Ok, vamos ahora con otra presentación que es orden normativo. En este apartado, ¿qué es lo que vamos a ver, jóvenes? Número 1, norma y libertad. En un punto número 2, libertad y coercibilidad. En un tercer punto, distintas clases de normas. En un cuarto punto, las clases de normas. En un quinto punto, los usos colectivos. Sexto punto, normas colectivas. Y hasta aquí. Vamos a comenzar con norma y libertad. Norma y libertad. Las pautas de conducta, que ya sabemos qué son las pautas de conducta, porque ya lo vimos en el apartado anterior, se dan tanto en la especie humana como en el reino animal. Describe la abismal diferencia que los separa. Las pautas del reino animal que siguen no obedecen a normas, sino a leyes de la naturaleza y se transmiten de generación a otra por vía genética. En el género humano se manifiestan en actos instintivos ligados a necesidades biológicas. A ver, ¿qué les estoy comentando con este párrafo? ¿Alguien me puede decir qué norma o cómo le hacen, por ejemplo, las abejas para organizar la colmena, o las hormigas que donde encuentran alimento hacen una hilera hasta donde se encuentran ellas concentradas? ¿Qué tipo de comportamiento es ese? Que todas llevan un orden y coordinación. Sí, pero ¿quién les da ese orden y coordinación, Clara? A eso me refiero. Sería la reina, ahora sí que la que guía a todos. Pero ¿quién le dice a la reina qué hacer? ¿Quién le dice a la reina cómo va a guiarlos? Porque una de las diferencias entre el reino animal y nosotros es que nosotros razonamos. Por la generación. ¿Cómo por la generación? Bueno, es que ahí dice, se transmiten de generación a otra vía genética. Ah, no, sí, se transmiten de generación en generación, pero si nos remontamos a los primeros, bueno, ¿quién les dijo a los animales? En este caso, pues sí, son insectos, a las abejas, a las hormigas, cómo comportarse. No. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Es las pautas del reino animal que surgen no obedecen a normas, ellas no tienen normas, sino a leyes de la naturaleza. Es una ley de la naturaleza y que esta ley se transmite de generación a generación por vía genética, es decir, prácticamente una hormiguita a través de la ley de la naturaleza sabe lo que tiene que hacer. En cambio, en el género humano se manifiestan en actos instintivos ligados a necesidades biológicas.
¿correcto? A ver, ¿qué son las pautas de conducta? ¿Lo podemos denominar como la guía para algún comportamiento? Sí, recuerdan ustedes que las pautas de conducta, y lo vimos la clase pasada y antepasada, son aquellas actitudes que vamos desarrollando cotidianamente y que de manera implícita ya sabemos. Bien decíamos, a ver, si yo llego al salón de clase, pues lo primero que tengo que hacer es saludar. Y si yo saludo, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿qué cosa es? Responder el saludo. Contestar el saludo, efectivamente. Entonces ya sabemos pautas de conducta, ¿ok? Pero estas pautas de conducta, que son normas no jurídicas, normas o normas sociales, se dan tanto en la especie humana, en las pautas de conducta, como en el reino animal. Sin embargo, hay una abismal diferencia, porque, por ejemplo, las pautas en el reino animal no obedecen a normas como nosotros sí, sino a leyes de la naturaleza, ¿correcto? Sí, hasta aquí vamos bien. Sí, profesora. Ok. A partir de un impulso biológico, las normas que rigen la conducta son creadas por él mismo. Por ejemplo, puede dominar el temor, puede abstenerse de comer, puede hacer muchas cosas, pero él mismo rige su conducta, ¿correcto? Y entonces aparece el libre albedrío, la libertad que él tiene de autorregularse, ¿cierto o no? Cierto. En los animales, ¿habrá esa libertad? Yo supongo que sí, ¿no, profe? ¿Sí existe la libertad en los animales? Sí. A ver, explíquenme cómo está eso, cómo existe la libertad en los animales. No veo a una hormiga diciendo, pues, ¿por qué voy a hacer esto que todas mis compañeras hacen? O las abejitas diciendo, si soy un peón, voy a salirme de la fila. O el león, no me voy a comer ese venadito. ¿Sí? ¿Tienen libertad? ¿Tienen libre albedrío los animales? Yo sigo diciendo que sí. ¿Por qué? Bueno, no sé. Brian, ¿por qué? Porque realmente nosotros no sabemos realmente el comportamiento de un animal, o sea, podrá haber investigadores y científicos, pero nadie habla un lenguaje con los animales. Y realmente hay animales, o sea, por ejemplo, ahorita el ejemplo que dio yo no he visto a un leoncito que nos coma, yo sí lo he visto y igual por medio de reportajes. También, bueno, he visto hormiguitas que van caminando solitas, a lo mejor
no sé, son rebeldes y no quisieron seguir a la colonia, no lo sé, o sea, realmente no lo podríamos saber, por ende yo siento que los animales son libres, digo, aquí en la selva, pues, no sé, a lo mejor un orangután, un chango se le ocurre irse solo porque quiere y pues eso nadie lo va a saber, pero digo, al final de cuentas ni el mejor investigador del mundo va a tener la capacidad para realmente saber lo que piensa un animal, porque no somos animales, somos personas que solo, bueno, estudiamos a lo más allegado el comportamiento de un animal, pero no podemos platicar con él para saber qué piensa, qué quiere, qué hace y qué no hace. Por eso yo digo que sí, hay libertad entre los animales, porque hay un comportamiento que siguen, ¿no? Pero ellos pueden literalmente romper esa cadena, pero no lo vamos a ver jamás porque no hablamos un lenguaje animal. Ok, entonces estás hablando de casos aislados. ¿Alguien más iba a participar? Yo, profa, apoyando lo que dice Brian, también me ha tocado ver ocasiones en que pues llaman a los perritos como a comer y todos se van a comer y ya me ha tocado ver que hay perritos en los que no quieren ir a comer y se echan para atrás y no quieren y no quieren. Entonces yo creo que si no pudieran determinar qué quieren hacer, pues se acercaría como todos, ¿no? Es muy respetable su punto de vista, ¿correcto? Es muy respetable. Yo difiero un poquito del de ustedes, pero vuelvo a repetir, respetable. No estoy de acuerdo, pero respeto el punto de vista de cada uno de ustedes. La mayoría de los animales, desde mi punto de vista, al no tener raciocinio como nosotros lo tenemos, no tienen libre albedrío, ¿correcto? La mayoría. Siguen, y el punto es que siguen no normas, siguen leyes de la naturaleza y nosotros normas, ¿correcto? Ahora, voluntad y la libertad, que era lo que yo les comentaba hace rato. El primer concepto significa controlar sus actos a través del desarrollo intelectual de la especie humana. Y la libertad consiste en decidir realizar o no los actos de los cuales tenemos control. Va de nuevo. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, el primer concepto significa, bueno, voluntad y la libertad. El primer concepto significa controlar sus actos a través del desarrollo intelectual de la especie humana y la libertad consiste en decidir realizar o no los actos de los cuales tenemos control. Ok. Sigamos. Las dos cualidades que el ser humano posee y que hacen posible y necesarias las normas de conducta son la razón y la voluntad. Razón o inteligencia le permite conocerlas. Y la voluntad, que le da la facultad de acatarlas, pero también de desobedecerlas. Y ahí tenemos la razón y la voluntad. ¿Ok? Jóvenes, la próxima clase voy a estar preguntando. Hacemos un repaso hasta aquí de todo lo que hemos estado viendo y será considerado como calificaciones sumatorias. E irnos acercando a nuestro examen, ¿correcto? Que creo que es en marzo. Ya estamos en marzo. Déjenme ver qué fecha es para ustedes. Ya que Del 17, del 17 al 25 de marzo. Creo. No es cierto. ¿Sí? ¿No? Del 3 de marzo en adelante. Entonces quiere decir que el próximo lunes tenemos examen, ¿ok? sí. Han sido 3 archivos en diapositivas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Cuándo tenemos clases? Mañana, no, el miércoles. El miércoles terminamos, jóvenes.
terminamos estas diapositivas y ese conjunto de 3 archivos, pues es lo que vamos a ver como examen, ¿ok? Sí, profe. Ok, jóvenes, pues, Profa, mande. yo le iba a hacer una pregunta. Lo que pasa que en la clase anterior a mí me faltó exponer el tema 8 y me dijo que en la próxima clase, entonces... Sí, qué bueno que me lo comenta usted, qué bueno que me lo comenta. Y el día miércoles, ¿qué le parece si desahogamos su presentación? Ok, sí, profa. Muchísimas gracias, jóvenes. Váyanse ahora sí a desayunar como Dios manda, en tiempo y forma, Perdón. no entre clases, chavos. Gracias, Perdón. jóvenes. Hasta luego. Adiós. Gracias, profesora. Hasta luego.